la base de todos los panellets es el boniato o la patata, ¿sí? Boniato o patata. Nosotros vamos a usar boniato, que es la patata dulce. Boniato. ¿Vale? Boniato. Entonces, como sería, exacto, este es de color naranja, ¿sí? Aquí nosotros ya lo hemos cocido previamente, ¿eh? Con agua, se cuece para que esté blando. Y después lo hemos machacado, ¿no? Entonces, el primer paso para realizar la receta sería cocer los boniatos. Hervir también. Sí. O hervir. No, con piel. Directamente con piel. Como una patata, lo pones en agua, lo dejas hasta que esté un poco blando. No sé, ¿cuánto? ¿20 minutos? Bueno, el boniato tarda más. Ayer estuve como 40... Bueno, pincháis con un... Sí. ¿Vale? Es que una cosa, nosotros vamos a dar medidas, pero hay una cosa que en español es una expresión que se dice cocinar a ojo, ¿vale? Luego ya es la sentido común, ¿vale? Si os digo 20 minutos, a ver, depende si es un boniato así o es un boniato así. Lo único que hacer es pinchar y ver qué está hablando. Se puede hacer en la presión también, ¿no? Cocinar a la presión, que reduce el tiempo mucho. También lo puedes hacer al horno, por ejemplo, mejor, más sano, porque el horno guarda todas las vitaminas. La cuestión es hacer esto. La cuestión es que se cocine, digamos. Sea mediante el horno, sea con agua, cocido, con olla a presión, cosas que... Y después lo machacamos, ¿de acuerdo? Nosotros aquí hemos puesto para los 16 panellets, hemos puesto 250 gramos de boniato, ¿vale? Hemos puesto 250 gramos de boniato, ¿sí? Lo hemos machacado, ¿sí? Entonces, primer paso, cocer, poner al horno el boniato, o los boniatos, primer paso. Los pelamos, ¿sí? Es decir, les quitamos la piel, ¿eh? Los pelamos, después los machacamos, ¿sí? Hasta obtener esta masa, ¿sí? Una masa que la guardamos, ¿eh? Tenemos aquí. Machacar, ¿eh? Hacer presión con un tenedor, machacar, ¿eh? Machacamos, machacar, ¿eh? ¿Dice? Machacar. Con un tenedor o cualquier utensilio que tengamos para machacarlo, hasta obtener pues una masa más o menos de esta textura, ¿sí? Bueno, a continuación el siguiente sería la almendra molida, ¿sí? También la almendra molida, ¿lo veis? Más o menos que tiene esta textura, ya se puede comprar, así, ya como una especie de harina. Entonces, también vamos a utilizar para 12, 16 panellets 250 gramos. No sé si van a salir más, ¿eh? La receta para eso con los 16. Bueno, vamos a ver cuántos. Nosotros hemos puesto 250 gramos, ¿de acuerdo? 250 gramos de almendra molida. Ahora, vamos con los ingredientes. Estos dos ingredientes. Después, el tercer ingrediente, lo tengo en bolsa. ¿Esto qué pensáis que es? ¿Harina? ¿Coca? ¿Cocaína? ¿Coco? Bueno, es un poco más... Coco. Es azúcar glass. Es azúcar glass. Entonces es azúcar, para que no queden grumos así demasiado dulce, tenemos azúcar glass. También 250 gramos de azúcar glass. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto para que quede claro. Yo la he comprado, se ha comprado así, pero también se puede batir, ¿no? En la batidora sale azúcar glass, igual. Vale. Estos son los tres ingredientes que llevamos. Y después le podemos poner un poquito de lima o de limón, ya esto es un poco opcional, rallado, ¿sí? Un poquito, una lima con un rallador, podemos poner la piel, ¿eh? La piel de la lima o el limón. Bueno, estos ya son los ingredientes básicos, no hay más, solo hay 4 ingredientes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a pasar a preparar la masa, ¿vale? ¿Cómo hacemos la masa?
comenzamos con el boniato, ¿no? Boniato, los 250 gramos de boniato. En este caso, hemos hecho más, ¿de acuerdo? Hay una masa que ya está hecha en la 6, ya está hecha. Entonces, un grupo, quien quiera, va a ir a la 6 y los hará creativos, ¿vale? Otro grupo, si queréis, ya hará una masa aquí. Esta es la masa ya hecha, ¿de acuerdo? Que estará en la 6 y la podéis mezclar con los ingredientes que queráis, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer la masa nuestra, ¿eh? Ponemos los 250 de... Pero deja si acaso cuando llegue. Aquí había 500, pues 250. Aquí hay menos, ¿no? A ver, es que como yo lo conozco porque es de mi casa, déjame mirar, a ver. Había 500. Es que, sí, por eso. Hay que chafarlo bien porque... Sí, hay un poquito más. Ya está. Bueno, entonces habrá aquí más o menos 250 también. No, mejor lo hacemos. Vamos a empezar a hacerlo justo, ¿sabes? Lo ponemos este aquí que sabemos que es seguro y luego este lo volvemos a meter aquí. Sí, mira, me paséis este. ¿Quieres que lo haga? Sí. Venga, sí, ya puedo. Lo mismo que esto. ¿No? Lo hacíamos como cacao, ¿no? Sí. Vale. Bien. ¿Estoy guapa? Sí. Vamos a ver, lo ve todo el mundo. Que como hay que mal, aquí con los ojos cerrados. Vale. Bueno, ponemos en un... Esto se llama bol, ¿eh? Un bol, o cualquier recipiente lo suficientemente profundo como para que pueda entrar. Y... ¿me lo pasas, por favor? Vale. A continuación ponemos lo mismo, 250 gramos de... ¿Cómo se llama? Muy bien, buenos estudiantes. Pero espera, antes de ponerlo yo pondría justo lo que sale ahí de 250, ¿sabes? Bueno, porque así no sabemos cuánto hay. Tú tira y luego ves poniendo, si acaso. Opa. Pondremos 250 de este. Aquí. Esto es almendra, ¿eh? Almendra molida. Esto los panayets, pero pensad una cosa, son muy caros. ¿Vale? Todo esto es muy caro. Porque si vais ahora a la panadería y compráis panayets, vais a ver que es muy caro el panayet. ¿Por qué? Porque la almendra molida, de hecho, la patata se utiliza para que sea más barato. Porque el panayet original es solo con almendra. Es carísimo. Era el de cacao, ¿no? Sí, era el de cacao. O sea, hasta aquí arriba. Espera, ¿cuánto? 250, sí. Era hasta aquí arriba, entonces. A ver, 250, sí, 250, claro, es que yo no sé lo que pusiste tú. Por eso han salido tan flojos. Ah, pero igualmente no, me parecía que había más boniato, ¿no? ¿En tu casa? No. Es que tú piensas que tiene que ser... A ver, por eso es cocinar a ojo. La cuestión es que de aquí tenemos que hacer una bola. Tiene que ser algo espeso. Sí. Da igual si es 255, pues 200... está tiene que ser algo espeso. Exacto, espeso para que se pueda hacer una bola. Si queda muy suave, pues le ponéis más. Más almendra, para que le dé más consistencia. Bueno, está todo. 250. Bueno, lo mezclamos, ¿de acuerdo? Mezclamos con... Vale. Ponemos todo la almendra molida. ¿Vale? Mezclamos un poco. ¿Y qué queda por poner? ¿Qué queda por poner? El azúcar glass, ¿no? Sí, esto lo puede mezclar ellos. Sí, tiene que quedar así. Uy, no hay demasiado. No hay, ya verás que luego es que de hecho debería haber sido más así. ¿Qué tanto? Sí, porque ahora con el azúcar todo se pone. Bueno, y el azúcar glass, que también son 250 gramos. No tiene tampoco mucho más. ¿Hay una cuchara limpia? Luego ya la limpiamos.
esto. 250 lo mismo, ¿eh? Esto sería más de harina, ¿no? Sí. Bueno, la medida de la harina. Bueno, y azúcar también, sí. El moniato es muy dulce. Sí, le Si ponemos se hace un poco con menos. patata necesitas más azúcar, si lo haces con boniato pues menos, porque esto es patata dulce. Pondremos menos de Entonces, 350. también es a gusto, si os gusta muy dulce pues mucho azúcar, si os gusta no tan dulce, Como así. Exacto. Y ponemos, ¿eh? sí. Todo. Bueno. Pensad una cosa, esto los niños, para los que tenéis hijos, mis hijos hoy también hacen panayets. Esto es muy típico en Es muy los colegios. típico en las escuelas y en los colegios. Esto es un dulce que hacen lo que hacemos todos. Yo he hecho panayets. Todos los catalanes en general, en un momento de nuestra vida, hemos hecho panayets. Porque es una cosa muy tradicional de estas fechas, ¿vale? Es algo que todo el mundo hace. Los niños, y con castañas. Y con castañas. Panellets, castañas. Y normalmente con los adultos, los niños ya no, con un licor dulce, muy típico, Sí. se come todo. Bueno, pues ya está, como veis es muy fácil, muy sencillo. Esta es la base. A esta base hay que, bueno, como veis hay que darle aquí, hay que moverla, hay que mezclarla. Pero no necesito aceite o grasa. No, ¿Sí? no necesita nada más. El boniato o la patata ya le dan esa consistencia. Luego pensar que esto, cuando esté bien mezclado y que quede esta masa, si lo queréis ir mezclando vosotros, si alguien quiere darle ahí, venga. Pues cuando esté ya bien mezclado, que veis que poco a poco, la patata, el boniato tiene ya en sí como un aceite, ¿no? Que es lo que hace que se quede compacto, que se compacte todo. Hay que darle bien para irlo moviendo hasta que quede pues la masa resultante, que es esta. Bueno. Quizás habría que ponerle aquí un poco más. Un Le poco hemos más puesto de- la almendra que de esto. poco Vamos más a de ver cómo almendra. queda esta, porque esta es la buena. Igual a esta le echaremos un poco más de almendra porque está como muy un poco densa, tiene que quedar más compacta, ¿vale? Entonces cuando la acabemos de hacer. Pero pues una vez esté bien mezclado, como está haciendo ella, que hay que menearlo bien, se trata simplemente de hacer bolas, ¿sí? Bolas. Por eso nos lavaremos las manos todos, antes de repartirnos, nos lavamos bien las manos y vamos haciendo bolas. Bueno, perdón. Si a esto le queréis poner cacao, coco o café, que luego lo haremos, bueno, le podéis añadir, ¿eh? Eso sí, no lo hagáis a todos, pues separar la masa. Si queréis hacer unos cuantos de cacao, separáis la masa, le echáis cacao. Otros queréis echar coco, ¿vale? Y una vez habréis seleccionado el sabor, hacéis las bolas. Si queréis, cogéis un poquito. Yo me he lavado las manos, ahora mismo. Bueno, cogéis esta ya os digo que está un poco demasiado líquido, pero bueno, hacéis una bolita, si los queréis hacer tradicionales. Este sería el tradicional, por lo menos hacéis una bola, más o menos de esta. Es más que esto. Hacerlas más o menos todas del mismo tamaño, de este tamaño, ni muy grandes ni muy pequeñas, más o menos pues para que cuando te la comas ni digas quiero más, ni tampoco te sea demasiado, Es que el año pasado también hicimos panayets y había panayets así, panayets así. Vamos a intentar. Pensad que estos panayets es para presentarlos en la fiesta que hacemos de las brujas. El martes por la noche nos los podremos comer, porque ahora yo todo esto lo tengo que poner en el horno, ¿vale? Claro, se tiene que hornear, se tiene que tostar, pero vamos a hacer algo bonito, no hagamos ahí, para ir así. Claro, yo sugeriría que cogierais el tamaño de esta cuchara, que más o menos es lo que da para una mano. Las mías son muy pequeñas, pero bueno, es este el tamaño, ¿vale? El tamaño de la cuchara. Ni más ni menos. De ahí ya sacaréis el tamaño. Bueno, una vez hayáis hecho la bola, la pequeña bola, ¿vale? Que ya te digo, a esta hay que echarle, porque queda demasiado. Claro, es que la medida... Bueno, se pasa por huevo, lo pasaremos por huevo. Esta no lo voy a hacer porque está todavía demasiado blando, Lo pasamos un poquito de huevo, no bañéis ahí. ¿Para qué es el huevo? ¿Para qué? Para que luego se queden los piñones incrustados, se puedan pegar los piñones o se puedan pegar cualquiera de los frutos secos.
El huevo solo es para los piñones, ¿eh? Y las almendras. Y las almendras, si queréis enganchar, porque por ejemplo, si hacéis de chocolate, vale, podéis hacer de chocolate y enganchar piñones, pero si hacéis solo chocolate sin piñones, No hace falta. solo es para enganchar. No hace falta, ¿eh? Adhesivo, sí. Sí, como exacto, es pegamento. goma, Es pegamento, sí. para que pegue. Pues digo, si queréis hacer de piñones o los queréis hacer de almendra, esto ya es almendra laminada, ¿eh? Esto ya es en láminas. Laminada. Esta era la almendra molida, esta es laminada. Entonces en láminas. Bueno, pues eso, le ponéis un poquito de huevo, lo pasáis un poquito por piñones. Hay pocos piñones. Es un producto bastante caro, ¿eh? Entonces, intentar que no que esté todo lleno de piñones. Bueno, o sea, con que esté unos cuantos está bien. Hombre, no, a ver, podemos hacer... Es decir, si se gasta, pero Claro. es muy feo. Yo creo que podríamos hacer un panayet para que... O enseñarle la foto. Sí, sí, se las he enseñado. Vale. También es muy feo que sea... Solo haya dos. No. O sea, lo ni, tenéis quede, que- ni que quede muy Exacto. denso ni tampoco dos. Es una cosa, pues bueno, más o menos, exacto. No, esto es una almendra. ¿Dónde estás? Estaba puesto. Pon esta pestaña. ¿Vale? Eso, ¿Eh? así. Así. Así tiene que quedar. Así. ¿Vale? Más o menos esto. Ni montón ahí de piñones, ni 4 que quede- piñones. ¿Eh? Para que se coma y esté rico. Porque en realidad lo que está bueno son los piñones. Bueno, pues entonces, eso, hacéis piñones o almendras. En el caso que queráis hacer de sabor de coco, sabor de café o sabor de cacao, no es necesario huevo. Y no es necesario, bueno, si queréis hacer innovador, sí. Piñones, ¿de acuerdo? La forma, el tradicional puede ser redondo. Pero si queréis hacer los de cacao aplastados, y con una nuez, o con un agujerito, o por ejemplo con un agujerito que algunos hemos visto ahí. Si quieres poner esta, más para abajo, Javier. Tira para atrás. Está en mi bolsa. Atrás. Ahora voy. Si por ejemplo, si queréis hacer esto es más, o mira, mirad estos qué bonitos, con forma como de calabaza, si queréis hacer como de calabaza, o si le queréis poner los ahí redondos y un piñón, o, bueno, Los de coco ahí, normalmente son así, ¿los veis? Estos los de son los de coco. coco. Pero bueno, podéis hacerlo como queráis. A ver, es que ahora tenemos que poner aquí más Sí, y está muy como bien. creo que solo hay un panayet por persona. Así que, ¿me entiendes? Me pero hay da un poquito más. un poquito No más, hay vamos a almendra, ver. No, pero no hay más. No, si hacemos, Porque claro, bueno, si esta podemos es hacer la esto con masa, solo coco sin almendra. con solo coco, bueno, echar más almendra y lo que sobre ponerle coco y ya está. Sí. Ah, bueno, hay almendra aquí. Sí, pero hay que echarle aquí para que se espese Para que más, sobre aquí y Vale. coco o lo que sea. ¿vale? Bueno, pues vamos a dividirnos ya, ¿no? ¿O qué? Sí, ya está. ¿Sí? ¿No? Ya está, hasta aquí. No tiene más misterio. ¿Qué? Espera, no, que si no hay mucho. Yo lo pongo, ¿Este son de piñón? ¿Ese es de piñones? yo lo Pues sí. pongo de piñón, Sí. lo pongo aquí, ¿no? Ujú. Pero después yo no puedo Mejor, bueno. mejor, sí, ok. Bueno, como te vaya bien. A ver, yo creo que está todo al lado. ¿Te gusta Pero cocinar bueno, más eso? azúcar. O un poco Sí, me de gusta. De coco, ¿no? Igual un poco de coco. De la otra vez. otro, sí, sí, Dos. sí. Sí, pensáis que Ponen sí. juntos y dividir. Ah, pues igual sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a mezclar las masas, ¿vale? Porque así, igual, al revés. Van a mezclar las masas. Ah, vale. Igual es mejor porque todavía no está... Vale. Cuando tengo tiempo, ¿no? Con usted, no. Más, ¿eh? Todos los Ay, días, eso, mucho. ¿Qué? todos los días yo cocino. Todos los días. ¿Dentro? Underneath as well. Sí, 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 everywhere. todo. De bobo. Toda la bola tiene que estar con... Para yo me tengo que ir. Vale, vale. Pues nada, estoy aquí. Pero espera, esto es muy grande. Sí, lo estáis haciendo muy grandes, ¿eh? A ver. La medida más o menos Sí. es como la de ella. ¿Sí está bien? Un poco como la de ella. Esto Toma, muy es que grande, mejor con muy, estas. Muy grande, muy grande. Coger con estas, ¿vale? Como si fuera ice cream, ¿eh? Un helado así, y cogéis y hacéis una bola. ¿Pues está bien o está...? Un poquito más pequeña, ¿eh?
Oh, ¿Ves qué pasa? Que esto es muy dulce. Y si coméis, a veces lo que llamamos empalagar. Empalagar es cuando te comes algo muy dulce y ¡buah! Es demasiado. Es empalagar. Entonces, no vale que sean pequeñas, más vale coger otro si tienes hambre que no terminar muy empalagado. Vale, sí, yo creo que están bien. ¿Qué queréis decir? A ver, voy a limpiar. Vale, lo vas dejando aquí. Vale, estos son para... Mejor con estas, ¿eh? Yo creo que van mejor. Sí, no, de alemán. Ah, no, no porque mi madre tampoco era cocina. Oh, es special. Sí, como... De todo un poco. Yo llego a nada. Allora vedremo. Che depois desse aqui.